La transmisión del día de hoy nace por la necesidad que le dije a María Pilar. Oye, María Pilar, ¿me puedes ayudar a hacer esta transmisión para hablar sobre polifarmacia? Ya que de forma constante cuando veo a mis pacientes, bueno, tú también ya me comentaste tu experiencia cercana, a mí también me pasa con mi mamá, con mis abuelos, con las personas mayores a las cuales le realizo terapia, que a veces consumen un medicamento, van a otro médico, algún especialista A le indica dos medicamentos, especialista B, tres medicamentos, especialista C, un medicamento, y vamos sumando. ¿Qué ocurre con esta visión de la polifarmacia? Todo esto y más, el día de hoy lo vamos a ver. ¿Te ha pasado también, María Pilar, claramente en tu experiencia trabajando con personas mayores? Por supuesto, por supuesto. Yo antes de estar en jornada completa en la universidad trabajando, trabajaba los fines de semana en farmacia de urgencia. Entonces llegaba mucha consulta antiguamente. Entonces ahí me tocó muchas veces conversar largo rato con pacientes adultos mayores y a veces no tenían idea qué medicamentos tomaban para qué patología y no respetaban un poco la forma de administración porque a veces no es que el medicamento sea malo, sino que lo toman incorrectamente o en horarios que no corresponden y eso también influye fuertemente en la terapia que están teniendo. Entonces, hoy día va a ser una oportunidad súper bonita para poder educar, motivar, enseñar. Tengo el sesgo que soy profesora, pero vamos a tener un espacio para la conversación y bueno, deseo que en realidad se entretengan un ratito. Perfecto. Oye, María Pilar, bueno, veamos quiénes están conectados el día de hoy. Pueden comentar desde ya de qué parte nos están viendo. Ya estoy viendo que están Rosy Castro, desde Valdivia nos están viendo María Pilar. También al parecer está Juani Mili, Rosa Alicia desde Rengo, que lamentablemente Rengo pasó bueno, a cuarentena, pero esperemos que salga luego ahí. Acá, por lo menos en Santiago, estamos en fase 3. Norma Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Desde qué parte nos estás viendo? Pueden comentar, chicos, con confianza. Ojo, como todas las transmisiones de Kinechel, en este ciclo de jornadas de charlas para personas mayores, la idea es que ustedes puedan participar y hacer preguntas. Entre más preguntas se realicen, de forma óptima se va a realizar esta transmisión para, insisto, hacer esta actividad dinámica. Norma Cabrera desde Santiago, María Teresa Rojas, ¿qué tal? Inés, ¿cómo está? Perfecto, vamos sumando gente linda para ya comenzar el día de hoy, ¿sí? Así que bueno, desde Santiago, desde Macul, perfecto, perfecto. Ahí te compartí, María Pilar, el link por si lo quieres compartir con tus contactos, ¿vale? Leontina Hernández, desde Macul. Nora Lastreto, ¿cómo está Nora? Rosa Ivonne Martínez, ¿cómo está desde Neuquén, Argentina? Excelente, excelente. Vamos sumando gente linda el día de hoy para esta, insisto, esta gran transmisión. Muy bien, María Pilar. Vamos a ver. Si deseas, puedo compartir yo la pantalla con la imagen, con la presentación, ¿sí? Perfecto. Muy bien, comenzamos entonces el día de hoy. El tema es polifarmacia en personas mayores. Recuerden que esta transmisión se está realizando solo por Facebook y también por Instagram. El día de hoy, como ya les comenté, estoy junto a María Pilar Sánchez, una gran colega en el área de acupuntura, una gran química farmacéutica, docente. Entonces, este es un privilegio, gente linda. No todos los días tenemos una docente en áreas específicas de farmacia, ojo, de bioestadística, de acupuntura. Y la idea, insisto, que ustedes puedan preguntar tanto en Instagram como en Facebook para poder resolver las dudas y, insisto, disfrutar de esta presentación. Muy bien. María Pilar, Muy cuenta. bien. Bueno, yo les voy a contar un poquitito a qué se asocia el concepto de la polifarmacia y voy a abordar tres temáticas que de alguna manera están muy relacionadas con la polifarmacia, especialmente las personas mayores, ¿ya? Entonces, dentro de los contenidos que vamos a ver, vamos a ver
¿A qué se refiere? Vamos a hacer una pequeña tormenta de idea de lo que es la polifarmacia. Un tema muy importante que tiene que ver con las reacciones adversas a un medicamento, las interacciones de medicamentos, las interacciones de alimentos, que también es un tema no menor, y la automedicación, porque todos esos son conceptos que de alguna manera están muy fuertemente mediados y relacionados con la polifarmacia. Oye, Entonces, María Pilar, yo te comento que hice una encuesta en las redes sociales preguntando si las personas mayores podían tener reacciones adversas con el medicamento, ¿vale? El 85% me comentó que sí, pero ojo, hay un 15% que me dijo que no. Entonces eso está interesante. ¿En qué sentido? Vamos a ver de qué se trata este concepto de reacciones adversas. También pregunté si los medicamentos pueden interactuar, por ejemplo, con infusiones de hierbas, y aquí el 100% me dijo que sí, podían interactuar. Entonces, hay nociones de este concepto, pero siempre es interesante abordarlo para resolver las dudas que puedan surgir, ¿sí? Saludos, Evita, Cristian Paredes, un gran colega, excelente. ¿Qué dice? Hola, querido Sebastián, acá presente. Sonia Valdés, excelente. Rosa Alicia. Y México, México está en deuda todavía no aparece México. Ana Luz, estamos esperando. Vale, comenzamos entonces. Seguimos. bien, respecto a lo que es la polifarmacia, vamos a ver un poquitito qué piensan ustedes lo que es la polifarmacia. Y me gustaría un segundo o 10 segunditos que miren las imágenes que puse ahí. Ven ahí un médico que está prescribiendo, ven una cajita que está normalmente las personas que toman muchos medicamentos, tienen las cajitas diarias y ven cápsulas, comprimidos, distintas formas farmacéuticas que tienen que tomar cada día. Y vemos ahí a una persona mayor, un hombre, una mujer, que están pensando un poquitito y a veces se sienten agobiados de tanto medicamento que están tomando. Entonces, empecemos a conversar un poquitito sobre lo que es la polifarmacia. En primer lugar, es muy importante que ustedes conozcan una definición. Probablemente esta es una conversación un poquitito más atípica porque yo también tengo un sesgo de profesor y me encantaría que ustedes conozcan algunas definiciones para que vayan siendo pacientes que conocen de medicamentos y tengan una mejor relación cada vez que les toque un control con el médico. Entonces, en primer lugar, la polifarmacia, si quieres te puedes ir a la diapositiva número 5. Dame un segundo. Dame un segundo. Que esto se me salió. Ahí sí. Oh, muy bien. Entonces, fíjense ustedes que normalmente ya cuando algunas personas mayores consumen más o menos ya a partir de 3 medicamentos en adelante, ya a veces estamos en presencia de un fenómeno que se llama polifarmacia, ¿ya? ¿Qué podría ocurrir? Que de repente, si no los tomamos adecuadamente, uno podría contrarrestar al otro, o la forma en que los tomamos todos juntos podría provocar una interacción, o bien potenciar uno, si un médico, por ejemplo, suele ocurrir mucho cuando un paciente va a un cardiólogo, va a un gastroenterólogo o va a un nutriólogo, un endocrino, donde tiene control con su diabetes y de repente no lleva los medicamentos, no se recuerda. Entonces, tenemos ahora muchas especialidades médicas, pero siempre es conveniente tener como un médico cabecera o un geriatra que nosotros llevemos toda la información y que integre, porque va a poder visualizar si estamos en presencia de alguna problemática de este tipo. Fíjense que el hecho de tomar más de 3 medicamentos en general ya empieza a haber un riesgo bastante más alto de reacciones adversas y de interacciones.
¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, cuya abreviación ustedes ya la habrán conocido en un año pandemia, OMS? Fíjense que a la polifarmacia hay un término relativamente nuevo que le llaman como un síndrome geriátrico y que tiene entonces una serie de connotaciones. Fíjense que de este síndrome, una de las problemáticas más grandes es el riesgo de la alteración en el movimiento y las caídas, ¿ya? Pero nos vamos a ir abocando un poquitito a algunas problemáticas. Si quieres, pues, ver la siguiente. ¿Qué nos preocupa a lo mejor a Sebastián, que es kinesiólogo, a algún médico y en general los que estamos cercanos, muy cercanos con un paciente? Fíjense que la polifarmacia, el hecho que muchas personas mayores tomen más de 3 medicamentos en general, normalmente es una temática que es transversal en toda América Latina y en todo el mundo en realidad. Es un problema importantísimo. También la pueden tener, digamos, algunos chiquillos jóvenes que toman, que tienen alguna patología de base, entonces no es solamente un problema asociado a adultos mayores. Sí se da más en adultos mayores porque ellos tienen enfermedades crónicas y que con un medicamento bien administrado, bien tomado, en realidad mantienen a raya todos sus medicamentos, toda su patología controlada. Entonces, las problemáticas es que cualquier complicación va a requerir ir al médico, a veces ir a una hospitalización. Entonces, eso ya estamos ocupando días de cama, un costo para el sistema de salud público, un costo para el bolsillo del paciente que es alto. Y normalmente también se transforma en un agobio para el paciente, se coloca muy ansioso, está muy preocupado de su estado de salud, entonces a veces tienen que pasar por algún tipo de un cuadro más o menos de alguna intoxicación, algún problema, y ahí empiezan a tomar en cuenta la importancia de tomarse bien los medicamentos, cómo tomarlos, y a veces un médico que pueda centralizar toda la gama de los medicamentos para poder, digamos, prevenir esta situación. Por eso que es una temática que implica un gasto muy importante en salud pública, dinero que podemos fortalecer el área primaria o secundaria o terciaria de la salud pública, pero que lamentablemente ya, digamos, es un daño. Y a veces es muy sencillo de a poquitito ir educando y disminuyendo estas problemáticas. Eso es muy interesante la visión que describes, porque muchos jóvenes aún describen, no, si las personas mayores son las que toman los medicamentos, vale, hoy en día hay muchas personas jóvenes, por ejemplo, en este contexto de pandemia, que han presentado algún tipo de trastorno de ansiedad y que consumen medicamentos. Y ojo también, que se va a ver más adelante en esta presentación, el autoconsumo. Es que mi vecina me dijo que tengo que tomar este medicamento, o mi vecina me dijo que ese medicamento le hizo muy mal, por eso yo lo dejé de tomar. Precaución con la automedicación o con lo que dice el vecina, la vecina, el vecino, el amigo, la amiga, el patitas negras. Precaución, gente linda. ¿Por qué? Porque yo no soy igual a ti que tú me estás mirando en este momento. Claramente somos personas diferentes. Claramente los medicamentos van a ser diferentes, ¿sí? No se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿qué problemas puede provocar el hecho de consumir muchos medicamentos, María Pilar? Mira, para tu sorpresa y también para todos nuestros oyentes acá que nos están viendo, fíjense que esta es una estadística que se repite con un poquitito más de porcentaje en casi todos los países latinoamericanos. Casi el 50% de los medicamentos que prescribe un médico o un profesional sanitario que está autorizado para escribir una receta médica, lo venden en forma inapropiada o lo prescriben inapropiadamente o lo dispensan inapropiadamente. Y la mitad de los pacientes no lo toman correctamente. Entonces, ¿eso qué puede implicar? Y eso lo tengo ahí con negrita, muy destacado en un cuadro, y vemos una persona ahí que está tomando un montón de medicamentos, y a veces
por una cosa nomás de comodidad, se los toma todos juntos para decir ya cumplí ya. Entonces, fíjense que es un indicador de mortalidad. Hay mucha mortalidad debido, digamos, al tema del uso inadecuado del medicamento. Y cuando hablo del uso inadecuado, no estoy hablando que el médico prescribió mal, sino que lo está siendo administrado de forma incorrecta. Entonces hay que estar muy atento a algunos síntomas. Esto va también a provocar que muchas personas tengan que ir a un servicio de urgencia. De repente tuvo un temblor o tuvo una diarrea terrible o tuvo una jaqueca casi insoportable, y cuando se atienden en los servicios de urgencia quedan muchas veces hospitalizados. Y a veces significa que un paciente que ya había estado alguna vez ingresado por alguna urgencia vuelve a ser ingresado. Tenemos menos camas disponibles y tenemos una situación de mucho estrés, no solamente para el paciente, sino que para todo el grupo de ese paciente. También fíjense que este es un problema que está muy descrito y podría decir que casi es uno de los problemas principales, los riesgos de caída, las fracturas de cadera y de alguna manera también algunas neumonias y a veces un poquitito de delirio, porque un medicamento que sirve, por ejemplo, para proteger la mucosa gástrica está mal tomado, lo toman en la noche y no en otro horario. Entonces, esa es una temática muy importante. Yo creo que aquí los más contentos somos los kinesiólogos cuando las personas se caen por exceso de consumo de medicamentos. ¿Por qué? Porque los tenemos que rehabilitar. Así que no hay mal que por bien no venga. Pero claramente, gente linda, hay que evitar este tipo de situaciones. Porque, ojo, las fracturas de cadera son las fracturas que mayor mortalidad presentan a nivel mundial. ¿Sí? Precaución con las caídas. Oye, ¿cuáles son los motivos de consumo de medicamentos más frecuentes? ¿Por qué la gente linda? O si quieren en este momento pueden escribir. Las personas que consumen medicamentos, ¿qué diagnóstico médico presentan? Que les dicen, usted tiene que tomar algún medicamento, ya sea para la presión arterial, por ejemplo, puede ser para la diabetes. Hay un sinfín, supongo que, de diagnósticos. Claro, fíjate que aquí están una de las 4 enfermedades de mayor importancia en toda América Latina. La hipertensión arterial, eso es una enfermedad que también depende mucho de la condición de sexo. Los varones ya a los 50 años tienen un 38% de riesgo de padecer hipertensión. La diabetes, todos los trastornos que tienen que ver con el colesterol, y en nuestro caso la hipercolesterolemia. Hiper significa alto, grande, tienen colesterol muy alto. Entonces, también la obesidad, digamos, es una problemática relevante, pero estas son las 4 enfermedades más importantes de salud pública, pero a eso tenemos que agregar también, por ejemplo, el asma bronquial, los dolores articulares, que eso ya es más propio de las personas mayores, y esas son las patologías que en realidad las vamos a encontrar ya a partir de los 60 años más o menos para arriba, 50, 60 años para arriba. También en el último tiempo hemos tenido un aumento un poquitito de algunas temáticas que están relacionadas con, y se ha dado mucho con el tema de la pandemia, andar un poquitito nervioso, ansioso por la incertidumbre, que va a llegar la vacuna, que me va a tocar vacunar, afecciones cardíacas, que son en realidad una de las causas de muerte principales en nuestro país, y también de insomnio. Entonces, siempre son estos tipos de patologías las que de alguna manera son medicamentos de los más vendidos en farmacia, ¿ya? Y los que constituyen también una problemática importante dentro del conjunto de medicamentos que uno tiene que tomar cada día. De hecho, María Pilar, comentan también en Facebook, por ejemplo, que consumen medicamentos, por ejemplo, para la alergia, para el asma. Hay diversas condiciones de Por salud supuesto, asociadas. fíjate que en los medicamentos que son para el asma, nosotros tenemos los inhaladores, que hay que saber utilizarlos correctamente con una cámara, hay que agitar bien el aparato dispensador, porque si no lo agitan bien, está el polvillo abajo y lo único que se están echando es el El propelente. propelente, digamos, que
que no lleva la sustancia que es broncodilatadora. Y en el caso de los antialérgicos, hay una reacción que es paradójica o que está siempre relacionado. Todo aquello que nos dilata el pulmón, que nos hace tener más aire, vasodilata, pero a veces la acción en el corazón es la opuesta, activa un poquitito más al corazón, entonces siempre que tenemos que tener cuidado con los antigripales y a veces en realidad está contraindicado. Entonces a veces dice, hoy tengo un poquito de alergia, va a la farmacia, compra una clorfenamina y la toma como si fuera crónica a 7 o 8 días y eso en realidad puede provocar una serie de trastornos. Entonces la idea es que cuando ustedes tengan una consulta y a veces están lejos de un centro, lejos de su médico y todo, cuando vayan a la farmacia pidan hablar con el farmacéutico y lleven todos los medicamentos que toman. Entonces, él va a poder distinguir si es un problema que es de fácil solución o bien cuando ya es necesario poder derivar a una consulta, porque en realidad siempre hay un problema ético. Los farmacéuticos no prescribimos, pero sí podemos orientar a un paciente y a veces solucionar un tema con un medicamento de venta libre, pero también a veces podemos distinguir cuando hay una problemática urgente. Entonces, eso es importante de no enmascarar un síntoma, por ejemplo, con un medicamento y después ser, digamos, causante de más daño. Y eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Oye, María Pilar, te tengo 3 preguntas. ¿Es posible? Dentro de lo mismo que Por estamos supuesto. hablando. Mira, el día lunes presenté junto a Boris el tema trastorno del sueño. Y una de las participantes hizo una pregunta de por qué habían medicamentos que, por ejemplo, se consumían para la alergia y generaban sueño. Esa fue la tarea para nosotros. Así que aprovecho ahora de preguntarte a ti. ¿Sería considerado, por ejemplo, como una reacción adversa al medicamento esta condición de somnolencia para medicamentos que Mm, se utilizan para la alergia? Mira, depende del grado, digamos, de sueño que puedan provocar. Cuando es algo, por ejemplo, una persona que está conduciendo una máquina, claramente hay algunos antihistamínicos que se consumen en la noche, ¿ya? Esa es la indicación principal, sobre todo las personas que son alérgicas o asmáticas, lo habitual es que lo consumen en la noche, ¿ya? De alguna manera eso les atenúa el sistema inmunológico, tiene que ser una dosis bastante, digamos, individualizada con el médico, pero también hay dos tipos de antihistamínicos, algunos que son más inespecíficos, que o sea, actúan muy rápidamente, como por ejemplo la clorfenamina. O sea, si uno tiene una picadura alérgica, o sea, por lo menos damos inmediatamente, ya al par de minutos, ya empieza a haber un efecto, ya, pero es una situación muy circunstancial. Y hay otros que no, eso tienen un mecanismo de acción en la cual inhiben a una sustancia y provoca un poquitito una depresión del sistema nervioso, entonces la gente naturalmente le viene un sueño. De hecho, hay algunos antihistamínicos que se vendían como inductores del sueño, Mira, ¿ya? interesante. El Dormex parece que era una marca registrada, me acuerdo, no, algo así era, era un antihistamínico en realidad, pero que se utilizaba más como un inductor del sueño. Perfecto. Y hay otros antihistamínicos, especialmente la gente que está activa laboralmente, que no puede andar con sueño. Entonces, hay unos que son un poquito más caros en la farmacia, que son otros más específicos, y ellos no inhiben a estas sustancias depresoras, entonces no andan con tanto sueño, ¿ya? Entonces, en realidad, cuando uno va a tomar esto, va a depender mucho del paciente, si está trabajando, si tiene que estar o sea, una persona que maneja maquinaria o que tiene que estar pendiente de situaciones así de bastante importancia, no puede tomar un antihistamínico en la mañana, o por lo menos tiene que haber sido advertido por el médico, por el farmacéutico, cuando dispensó una receta en la farmacia de los cuidados que tiene que tener. Perfecto. Yo Entonces, creo eso que es, aquí sí o sí la recomendación es favorecer la
propia recomendación tanto del médico como del químico farmacéutico cuando se administran o se van a consumir estos medicamentos. Creo que con eso hay que quedarse, ¿sí? Perfecto. Oye, María Pilar, bueno, hay que seguir porque hoy día hay mucha información. Yo me voy a guardar las otras preguntas para el final. De hecho, están comentando en Facebook sobre los antiinflamatorios. También, tal vez lo vamos a ver más adelante, el uso, por ejemplo, en personas mayores de colágeno, de omega 3, si es que eso generaba algún tipo de reacción o interacción entre los medicamentos. Acá, por ejemplo, tú describes familias y medicamentos más indicados. ¿Qué es lo que se tiende a indicar en este contexto de sociedad occidental? Mira, los medicamentos que puse allá son de consumo bastante alto. El tema del dolor y los antiinflamatorios, en realidad mucha gente va a la farmacia y algunos son de venta libre y los compran porque sienten dolor, ya sea por un dolor articular, muscular, un dolor de cabeza. En realidad son bastante prescritos. Fíjense que en España una vez hicieron un estudio de aguas y en el río Ebro era uno de las, encontraron concentraciones altas de antiinflamatorios que la gente los botaba después por las cañerías y todo se iba ahí al río. Entonces, otra de las familias que provocan también son los diuréticos, porque a veces un paciente que es hipertenso tiene un poquitito hay una problemática en su riñón y le dan un diurético suavecito, ¿ya? Pero cuando no le indican que tiene que reponer la cantidad de líquido que elimina por la orina, va a estar todo acalambrado y va a presentar otros trastornos. El tema de los sedantes y los hipnóticos también es importante, particularmente en situaciones de mucho estrés, ¿ya? Bueno, los antihipertensivos, los hipoglicemiantes. Hipo significa baja, glicemia, la medición de la glicemia en la sangre, nos permiten a nosotros controlar el problema de la diabetes y la hipertensión, que son dos enfermedades de importancia de salud pública muy grande. Los antianginosos, que tienen que ver con problemáticas cardíacas, donde le damos al cuerpo un medicamento que va a estimular la irrigación sanguínea, y los antidepresivos. Ya estamos en época de mucha eh, problemática de tipo de salud mental, porque todos tenemos incertidumbre y el hecho de estar en cuarentena o a veces uno tiene que guardarse temprano, ¿no? Los que están acostumbrados a tener bastante vida social, en realidad les ha afectado a todos de una u otra manera. Entonces, ha habido un aumento porque la gente también ve la situación económica, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, y eso indudablemente influye en el ánimo de las personas. Entonces, fíjense que estos son los medicamentos que de alguna manera son los más indicados y los que también a veces hay que tener más cuidado en cómo se usan y la forma de administrarlos. Y ojo también con, tal como lo comenté en la presentación de gastritis, que ya está presente y disponible en el canal de YouTube de Kinechen. En este tema de gastritis, la famosa Helicobacter pylori, se ha descrito que las personas que favorecen el consumo, el autoconsumo, ojo, de antiinflamatorios, el famoso ibuprofeno, favorece que esta bacteria se pueda reproducir de mayor cantidad y generar mayor alteración en la pared gástrica, generando a la vez más dolor. Precaución ahí, ojo, con el autoconsumo de medicamentos. Sí, mira, los antiinflamatorios tienen una relación importantísima a nivel del estómago. Es causante de muchísimas hospitalizaciones porque a veces la gente los toma, a ver, eh, en forma crónica, cuando en realidad a lo mejor era una dosis que necesitaban o dos porque se cayó un dolor muscular, mientras que va al médico un día antes, algo así. Pero a veces hay gente que en realidad sin consultar empieza a tomar antiinflamatorio. Y la forma en que actúa el antiinflamatorio inhibe a una sustancia en el organismo que regula la cantidad de ácido. Entonces va a inhibir un umbral del dolor y puede empezar a formarse un daño con la secreción de ácido en el estómago. Hay algunos antiinflamatorios que no hacen esta acción.
El ibuprofeno ha estado mucho tiempo sospechoso en Europa y recién ya hace un par de años se inició un estudio de farmacovigilancia porque Francia lo pidió, pero era el uso del ibuprofeno en forma crónica. Yo tenía una tía que tomaba todos los días, por ejemplo, dipirona. Todos los días ella se tomaba dipirona, metamizole es el nombre del principio activo. Entonces ella se sentía bien y imagínense, en casa el herrero cuchillo de palo, pero se sentía muy bien, entonces no sabemos el efecto. En Estados Unidos está prohibida la dipirona, porque en la población negra se ha visto que produce una anemia. Entonces hay problemáticas que dependen también de las poblaciones. Entonces los medicamentos tenemos que empezar a cuidar. Es distinta la reacción en una población asiática, europea caucásica, afroamericana en Estados Unidos y en algunos países en la población que tienen población de raza negra. En general hay que tener un poquitito más de cuidado, ¿ya? Entonces también a veces hay variabilidad en la respuesta a los medicamentos, producto, digamos, de las etnias. Así que diría que hay que tener cuidado. Y entonces aquí empezamos con un tema de lo que se llama una reacción adversa a un medicamento. Cuando nosotros hablamos de una reacción adversa propiamente tal, estamos hablando de una respuesta que a veces es no intencionada. Cuando un médico prescribe, él va a hacerlo porque en el costo y beneficio va a ser un medicamento que indudablemente va a colaborar en una situación aguda que presenta un paciente o para controlar una enfermedad para que, digamos, ese paciente tenga una excelente calidad de vida y tenga su patología muy bien controladita y realmente se sienta bien, sienta mucha felicidad y lo pase bien, digamos. Pero a veces, dentro de esta respuesta a los medicamentos, también tiene que ver los distintos grados con los que suele ocurrir. A veces son parte del mecanismo de acción de un medicamento. Si ustedes encuentran algunos que estén en internet, a veces esta reacción adversa a medicamentos se abrevia como RAM, ¿ya? Y es muy importante porque pueden ser leves, pueden ser medias o pueden ser bastante graves las reacciones adversas. Por ejemplo, en algunas poblaciones asiáticas que toman clorpromacina, con mucha frecuencia los pacientes se les produce una erupción tan grande en la cara que queda para toda la vida. Eso es un poco más frecuente en esa población, nosotros no lo tenemos acá. Pero dentro de estas reacciones adversas, yo voy a hacer una clasificación un poquitito más para el público de ustedes, porque hay como de 3 tipos. En realidad hay muchas clasificaciones, pero escogí aquella para motivarla a ustedes, para que puedan a veces darse cuenta, cuando estén conversando con todos sus amigos, este tipo de reacción. Las reacciones a veces hay unas que son producidas que son farmacológicas, que en realidad el paciente sabe y el médico dice, mira, no te preocupes, tú te vas a colocar una neurobionta y te va a salir a lo mejor la orina más oscura, o este medicamento en las primeras dosis te va a doler un poquitito la cabeza, pero ya después de unos 2 o 3 días eso va a tender a disminuir. Normalmente algunas veces presentan alguna frecuencia, pero están muy dadas con la dosis. Entonces, a veces, esta pequeña reacción adversa le sirve al médico para ir ajustando la dosis, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que son propias y que son predecibles y que las conocen ampliamente los médicos. Si quieres, puedes irte a la siguiente. Por ejemplo, si nosotros tomamos un sedante, podría ocurrir que algunos de nosotros nos produce un efecto un poquitito mayor que el esperado. Por ejemplo, la pregabalina, algunas personas al otro día casi no se pueden levantar, caminan así, pierden un poquitito hasta la modulación, un poquitito de la musculatura, y otras personas en realidad les hace excelente, ¿ya?
La hipovolemia, ¿eso qué significa? Que podemos tener una disminución del volumen sanguíneo porque baja el flujo de sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos menos sangre que irriga todos los tejidos, entonces la sensación va a bajar un poquitito la frecuencia cardíaca, y en respuesta, el organismo, como bajó un poquitito la irrigación sanguínea, ¿cómo reacciona? Démosle más fuerza al corazón para que vaya el flujo normal y se produce una taquicardia. A veces uno puede tener la sensación de un sudor frío, así como que va puntito, como que se quiere un poquitito desmayar, o ponerse un poquitito pálida, o orinar muy poquitito, y a veces inclusive tener así, uno pierde la conciencia y se desmaya, ¿ya? Eso habitualmente suele ocurrir con los diuréticos, entonces es importante reponer y tomar líquido, especialmente las personas mayores no quieren tomar líquido, porque en la noche no van a ir al baño, entonces tomemos una cantidad de líquido, principalmente en las mañanas, y a partir de una determinada hora en la tarde ya disminuimos un poquitito la ingesta de líquido. Ojo que ya hay también otra transmisión disponible en YouTube, en el canal de Kinechen, sobre la importancia del consumo de agua en personas mayores, ¿sí? También se describe la importancia y los diferentes beneficios en diferentes órganos, el cual, insisto, tomar esto te va a ayudar, sobre todo si eres persona mayor, teniendo presente también que la persona mayor tiende a perder la sensación de sed con el paso del tiempo. Por lo tanto, con ganas o sin ganas, sí o sí tienes que tomar. Otra reacción adversa, María Pilar, sería interesante comentarla cuando las personas mayores, por a veces motivo, presentan algún tipo de dolor, le describen: tome tramadol en gotas. Consumen el tramadol y lo escucho muchas veces: lo consumí, me hizo bien, lo consumí y comencé a vomitar. Fue muy fuerte, me sentí muy mareado, etc. Creo que eso también es una reacción adversa común en las personas mayores. Sí, mira, en general hay algunos medicamentos que están muy descritos y yo voy a darles una recomendación. Cuando les den un medicamento, lean el prospecto que viene adentro del medicamento. El prospecto es una información que está autorizada por el Instituto de Salud Pública, ¿ya? Tiene que cumplir con una cierta regulación de la información, pero es muy importante porque tiene que haber una alerta, es importante para la familia siempre conservar los envases porque viene el lote y la fecha de vencimiento, y adentro viene ese papelito que indica información al paciente. Es muy rico tener un paciente que se informa, que lee estos prospectos y toma un poquitito de atención. Entonces, cuando presenta un tipo de reacción adversa, ya más o menos indica, puede ser un problema del medicamento, lo leí en el prospecto, va, llama a su médico, va al control y le cuenta. Entonces el médico es muy importante porque le va a hacer lo que nosotros llamamos un ajuste de dosis y le va a disminuir. Si estaba tomando un diurético cada 12 horas, a lo mejor se lo va a dar la mitad en la mañana y otra mitad, y le va a disminuir a la mitad la dosis, ¿ya? Entonces, eso es una parte muy activa que hay que tomar en cuenta. Perfecto, gente linda. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Aprovechen, recuerden que esta transmisión se está realizando tanto en Instagram como en Facebook. Por lo tanto, insisto, pregunten. Acá, por ejemplo, están preguntando sobre el magnesio. ¿Para qué sirve? ¿Sirve? Creo que esas son las Sí, dos preguntas. ojo, Ojo del ahí. magnesio hay muchas formas: sulfato de magnesio, cloruro de magnesio, óxido de magnesio. Normalmente puede ser usado dependiendo de la sal y la forma entidad química, para qué va a servir. Pero lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, para articulaciones, es el cloruro. Tiene que ser una sal, un cloruro de magnesio, eso sirve bastante. Ahora, otras cosas, otro tipo de reacción adversa son las propias del organismo que nosotros no podemos definir y que, créanme, que es una parte muy frecuente. Afortunadamente, le dan a muy pocas personas, pero el médico no las puede prevenir de antemano, es muy imprevisible.
tienden a veces a ser un poco más graves, pero afortunadamente la casuística es muy bajita. Y lo importante acá es que a veces hay personas que eliminan más rápidamente un medicamento y otras personas, y no les hace efecto. Y eso el médico lo tiene que ir viendo paciente a paciente. En Chile no tenemos pruebas genéticas para ver si un metabolizador rápido o lento. Una persona que metaboliza muy rápido, elimina muy rápido el medicamento y no va a alcanzar nunca la concentración para hacer el efecto. Y uno escucha en la farmacia diciendo, uy, ya llevo tomando 3 meses este medicamento y no noto que me haga efecto. Capaz que sea un metabolizador muy alto. Y hay pruebas en Chile, pero esas son de origen privado, no están todavía codificadas por el Sistema Nacional por FONASA. Y también hay otras personas que eliminan súper lento un medicamento. Entonces, con 2 o 3 dosis alcanzan ya una concentración tan alta en el organismo que estamos frente a una toxicidad, ¿ya? Entonces, esas son habitualmente reacciones que están muy ligadas a nuestra condición particular, nuestro organismo, ya nuestra genética, la herencia de nuestros papás. Perfecto. Por ejemplo, a veces la fotosensibilidad, la ictericia. Fíjense que una persona que de repente nota que se le está poniendo la piel amarillita, o la esclerótica, que es la parte blanca del ojito que está tomando un color, conviene inmediatamente que vaya al médico, porque eso significa que nuestro hígado puede estar teniendo alguna problemática muy importante. Hígado y riñón lo tenemos que cuidar, como dicen las abuelitas, como el hueso de un santo, porque son los 2 sistemas más importantes que permiten eliminar cualquier sustancia que ingresa a nuestro organismo. Y de alguna manera están íntimamente ligados con la eliminación y el metabolismo de un medicamento, con su cinética dentro del organismo. Y están la ototoxicidad, que es un daño que pueden provocarse en el oído, que puede provocar una disminución de la escucha de los pacientes, que puede ser transitoria, como también a veces provocar un daño en el oído medio que ya queda por siempre. Entonces, ojo con algunos antibióticos y con algunos diuréticos que son muy fuertes. Hay diuréticos que son suavecitos, como la hidroclorotiazida, pero hay otros diuréticos que son muy potentes, como la furosemida, ¿ya? Entonces ahí hay que tener siempre cuidado de cómo lo estamos tomando y la ingesta de líquidos. Oye, qué interesante, María Pilar, disculpa que te moleste y haga este alcance en relación a cómo también la medicina tradicional china describe estas sensaciones o estos signos y síntomas en este sentido de alteraciones en los ojos. La medicina china hace la relación entre el hígado y los ojos. O, por ejemplo, la furosemida, un diurético que actúa a nivel de riñón. Y para la medicina tradicional china se describe la relación entre el riñón y el oído. Entonces ahí claramente yo estoy haciendo este enlace que me llama mucho la atención y me hace mucho sentido. Entonces, y como el último tipo de reacciones adversas son aquellas que se producen a muy largo plazo. Ahí puse un calendario maya precioso, pero son aquellas que habitualmente va desarrollando nuestro organismo cuando nosotros tomamos en forma muy permanente, muy prolongada en el tiempo. Por ejemplo, yo creo que más de alguno de ustedes va a reconocer la tolerancia que se llama la benzodiazepina. Empezamos la gente un poquitito para quitar un poquitito la ansiedad, lograr inducir un poquitito más el sueño, toma por ejemplo diazepam, lorazepam. Y de repente pasa 1 año, 2 años, de repente dice, oye, ya no me hace efecto una tableta, el médico 1,5 tableta, entonces empieza a aumentar, porque se va produciendo en el organismo ya un acostumbramiento, entonces cada vez hay que ir aumentando la dosis, ¿ya? También se puede provocar algunas alteraciones en el movimiento. Nosotros hablamos, por ejemplo, de la discinesia tardía. Entonces, de alguna manera, es un trastorno que puede tener poquita efecto o ser muy relevante, y eso hace que tenga a veces un cierto temblor, y eso es muy típico de los neurolépticos.
O también un efecto rebote con los medicamentos que se usan mucho para la cefalea y la migraña. Por ejemplo, aquí habían algunas marcas de para la migraña y la gente los toma. Resulta que después tiene una cefalea, un dolor de cabeza y toma al tiro un medicamento, por ejemplo, que son derivados de la ergotamina. Migragesis, el migranol, migragesis, son las dos marcas registradas que tienen ergotamina. ¿Cuál es el problema de la ergotamina? La gente al principio lo empieza a tomar para una jaqueca muy fuerte, pero ya tanto los toma, que llega un minuto en que el organismo se acostumbra, entonces de repente la gente los quiere dejar y al no el organismo no tener la ergotamina en el cuerpo, provoca un dolor de cabeza. O sea, el mismo síntoma por el que empezó a tomar, cuando lo deja de tomar se le presenta. Y ese es un efecto, digamos, de rebote que se llama, ¿ya? Oye, voy a encender la luz porque de repente se Vale, oscureció por mi casa y voy a quedar así oscurando un segundo para no hay que vean que estamos problema. en vivo. Exacto. Oye, mira, si me logra escuchar, María Pilar, acá nos está yendo la gran Diana Aure, te escribe que está todo claro. Nora también está aquí presente, gente linda. Espero que se esté entendiendo esta transmisión, una transmisión muy, pero muy interesante. Insisto, en caso de alguna duda o pregunta, pueden comentar. De hecho, están preguntando, María Pilar, por ejemplo, Diana pregunta, ¿tiene utilidad real la inyección de neurobionta o se excreta gran Ah, cantidad a través de la orina? Muy buena pregunta, sobre no, todo en contexto mira, en inglés. realidad la neurobionta es un complejo de vitamina B3, B6 y B12, son muy importantes. En realidad, si yo lo tuviera que recomendar, yo siempre a mis papás les pido que en el mes de marzo siempre se coloquen una neurobionta. Podríamos decir, entre comillas, que puede ser un buen antiinflamatorio del sistema nervioso, pero en realidad es una caricia para el sistema nervioso, es muy potente porque de alguna manera permanece el efecto durante un tiempo. Es mucho mejor la inyección que tomarla en forma oral por un tema de biodisponibilidad y por un tema, digamos, que es inyectado al músculo profundo, entonces realmente tiene una acción, pero rapidísima, mucho mejor que tomarla de a poquitito en forma oral, porque a veces en la forma oral corremos el riesgo que olvidemos una dosis o que de repente no solamente una, sino que varias, y en realidad el efecto nos va a costar un poquitito más lento en llegar al mismo efecto. Pero para algunas personas que le tienen miedo a las inyecciones, en realidad, tomados adecuadamente, sin olvidarlo, indudablemente que también es un elemento muy importante. Para aquellas personas, por ejemplo, que se van a vacunar, eh, siempre conviene un poquitito antes una vacuna colocarse un TOL-12 para que nuestro organismo lo preparamos, digamos, para recibir una vacuna y sobre todo, digamos, en la época cuando va a empezar un poquitito los fríos, estoy hablando de antes de la pandemia, uno se indicaba, muchas personas mayores se colocan una neurobionta y va a ser personalizada la dosis, porque algunos médicos, dependiendo del estado general del paciente, se la colocan día por medio, a veces una vez a la semana, otras veces cada 15 días. Pero en realidad, indudablemente que un complejo B es muy importante, ¿ya? Eso es fundamental para todas las funciones del sistema nervioso, ¿ya? Perfecto. Entonces, la alimentación está presente en el huevo, en las vísceras, entonces es importante. Acá tengo otra pregunta que también está bien interesante. ¿Sirve el cloruro de magnesio para los calambres? Wow, Buena pregunta. mira, habitualmente el calambre se produce no por una falta de magnesio, sino que por la eliminación excesiva de potasio cuando se va a orinar mucho y se está tomando un diurético fuerte. Por ejemplo, las personas que van mucho al baño y olvidan reponer una cantidad de líquido en el organismo, eliminan más potasio del que ingieren, entonces siempre conviene a aquellas personas, por ejemplo, tener un plátano a mano que tiene un alto contenido de potasio, ¿ya?
Algunos pacientes han referido, en la farmacia siempre me pregunté que tenían una Coca-Cola ahí, pero en realidad no, no tengo información científica de que la Coca-Cola tenga un nivel alto de potasio, pero sí tienen que manejar este síntoma. Entonces la persona que normalmente manifiesta estos calambres tiene que tener siempre a mano un plátano o algún alimento que sea rico en vitamina K. Incorporar no altas dosis, pero cada cierto tiempo un poquitito, colocar algunos alimentos que sean ricos en vitamina K. La brócoli, por ejemplo, la coliflor tiene vitamina K, creo que inclusive la palta creo que también tiene potasio, perdón, potasio. Seguimos entonces, gente linda. Seguimos con esta tremenda transmisión. No le puedo dar otro adjetivo calificativo. Mire que mucha información que, insisto, es útil, simple y sencilla de aplicar. Así que supongo que están todos tomando nota, y si no, a buscar papel y lápiz. Sí, mira. Gran tema, interacción claro, de medicamentos. Primero hablamos de las reacciones adversas, que encontramos que habían como 3 grandes grupos, y sí, ha sido una clasificación muy sencilla. Pero también ahora hay que poner atención cuando uno está tomando más de, o sea, 2 y más medicamentos. Y ahí aparece ahí 2 medicamentos que están peleando, porque en realidad es un poquitito, es el sentido, ¿ya? Es un efecto que nosotros producimos, que puede ser terapéutico, puede ser tóxico, pero en realidad va a depender mucho de las dosis, en la forma en que uno los tome, ¿ya? Y van a ser consecuencia del consumo simultáneo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de interacciones. Veamos la siguiente. Como concepto, aquí importante que ustedes conozcan, cuando yo voy a tener 2 medicamentos, fíjense en esa imagen que está ahí, un medicamento A y B, resulta que voy a tener un efecto que no va a ser el efecto que va a servir para A o para B, ¿ya? Entonces, lo importante que ustedes tienen que reconocer es de que normalmente el concepto que está detrás, un poquitito ya, hablando así cuando el médico se lo explica a ustedes, es de que va a aparecer ese evento cuando ustedes están en un tratamiento y a veces tiene que tomar un antihipertensivo que se los dio el cardiólogo, más un hipoglicemiante que le dio a lo mejor un endocrinólogo o un diabetólogo, ¿ya? Entonces, a veces, si un médico está en desconocimiento del medicamento y si lo toman al mismo tiempo, a lo mejor podemos encontrar algunas interacciones, ¿ya? Y sobre todo, además, incluyen acá las interacciones por los alimentos y también por las hierbas medicinales, ¿ya? Entonces, podemos ver aquí algunos ejemplos en la diapositiva siguiente. ¿Cuáles son las reacciones ligadas a las interacciones? Fíjense que la depresión, andar un poquitito a veces medio confuso, trastornos de la conducta, caerse, porque a veces hay 2 medicamentos que tienen que ver sobre la musculatura lisa, entonces uno anda como más débil, entonces es más fácil caerse. Hay unas personas que de repente se marean un poquitito o se levantan muy rápido y se marean. Esa es la hipotensión, se llama ortostática o de posición. Yo lo he visto de las 2 maneras escritas. A veces, si no introducimos un tipo de fibra en la alimentación, no, estreñimiento significa que la persona no tiene una regularidad. Cada persona tiene su regularidad, pero cuando cambia esa regularidad que tiene cada paciente, ya hablamos del estreñimiento. El pseudoparkinsonismo, a veces cuando algunos chiquillos que están en el colegio les dan estos cerebrotónicos y lo toman por un largo plazo y de repente es tanta la activación del sistema nervioso que genera así un pequeño temblor, pero que afortunadamente ya después, al dejar de tomarlo, eso se quita. La boca seca, a veces también se produce
las mucosas todas secas, la nariz, de repente la gente va a comprar vaselina para hacerse un masaje porque se quedan todas las mucosas. Son signos que tienen que después indicarle en el próximo control. Siempre es bueno tener como un cuaderno donde se va anotando todas estas cosas, porque si no las olvidamos. Nos pasa a cualquier edad, no solamente a las personas mayores. Y a veces también un problema de incontinencia, particularmente también que se da con los diuréticos que fomentan, digamos, la diuresis para disminuir la carga en el corazón. Entonces, esto es súper frecuente que ocurre, entonces tenemos que contarle al médico y por eso yo diría que ahora, con los tiempos modernos, nosotros tenemos muchas especialidades médicas, pero si sí, y tienen la posibilidad de ir a un geriatra que integra a toda esta disciplina y llevan todos los medicamentos o tener un médico de cabecera que recomiendan en otros países de Latinoamérica, es muy importante porque es decir, va a poder mirar todos los medicamentos y va a decir, uy, esto mejor tómatelo en la mañana, esto tómatelo en la noche, no te los tomes juntos. Esto tómatela media hora antes, eh, por ejemplo, muchas personas ustedes a lo mejor toman levotiroxina. Entonces, si ustedes no leen el prospecto, no van a saber que es muy importante tomárselo al menos una media hora antes del desayuno. ¿Por qué? Porque si no, va a cambiar el pH del estómago y con eso se va a influir en la absorción, va a tener una absorción bastante menor y va a ser más errática. Por eso que es importante tomársela media hora, entonces uno deja un vasito en la mañana al ladito con el pastillero, con la dosis que se tiene que tomar, porque a veces está medio sueño, está medio adormecido, tener lista la dosis para tomar y después tenderse un ratito y tomarlo. Porque ¿qué es lo que pasa? No va a hacer el efecto y cuando vaya el médico a decir, hoy no te está haciendo el efecto y empieza a aumentar la dosis, pero por un problema que lo está tomando mal, pero no por un problema que no lo está controlando bien, ¿se fijan? Entonces, con eso también es importante porque vamos previniendo los aumentos de dosis. ¿Mm? Oye, María Pilar, también hay otra reacción adversa que lo he visto, que se asocia con el mareo y el vértigo. También, por ejemplo, personas que tienen alteración en la presión arterial, que la dosis puede ser algún diurético que le indican un antihipertensivo, tal vez algún tipo de interacción podría favorecer, por ejemplo, esta condición de mareo. Por supuesto que sí, sí. Fíjate que a veces viene el vértigo o viene el mareo porque eh, hemos comido algo que no ha disminuido lo que nosotros los farmacéuticos llamamos la biodisponibilidad del medicamento, ¿ya? Entonces, al disminuir la biodisponibilidad, por ejemplo, las personas que toman jugo de pomelo, el pomelo casi prohibido tomarlo, a menos que lo tome muy lejos de los medicamentos, porque en la literatura hace mucho tiempo está descrito que es un inductor enzimático y desplaza del sitio de acción al medicamento, disminuye la eficacia del medicamento y no está actuando. Entonces, por ejemplo, vasodilatadores periféricos, donde necesitamos irrigar para mejorar nuestra memoria, no está haciendo tanto el efecto porque lo contrarrestó, disminuyó su efecto. Entonces la gente de repente recibe menos oxigenación en su cerebro, de repente baja mucho esto y de repente se van de bruces y pierden la conciencia o se marean. Entonces, de ahí que sea tan importante leer los prospectos, porque inclusive en los prospectos viene chito los laboratorios, viene inclusive qué precauciones tienen que tener de alimentación. Ahí van a decir, tómenlo con las comidas, tómelo en las mañanas, tómelo en ayunas o tómelo lejos. Si nosotros, por ejemplo, estamos con una anemia, tomamos el sulfato ferroso, todos los medicamentos se toman con agua, nunca ni con alcohol, ningún tipo de alcohol, ni Ni con con, leche, ni sino con cerveza, ni champañita, y o sea, no, claro, porque son todos alcoholes de distinto grado, pero finalmente alcohol. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Importante porque pueden inactivar. Si yo me tomo
un sulfato ferroso, las embarazadas, las personas un poquitito mayores que han tenido problemas de hemorragia, y le dan un sulfato ferroso para salir de ese estado anémico. Fíjense que el tanino del té o la cafeína, tomado, o sea, a veces hay gente que está a la hora del almuerzo, pues se toma inmediatamente un tecito, una agüita, té o café, y se toma con eso medicamento, de repente se lo olvidó, ¿y qué es lo que ocurre? El tanino del té, por ejemplo, toma el fierro, forma un complejo, pero tan estable que el día de Cristo lo hace parar. Y resulta que estamos tomando un excipiente y no estamos tomando el fierro importante para formar el complejo de hemoglobina. Entonces, si queremos tomar un té y disfrutar de las propiedades terapéuticas, tomémoslo lejos de la alimentación, por lo menos del almuerzo 1 hora y media, y así disfrutamos un té muy rico y aprovechamos todas las bondades y los beneficios que tiene la bebida del té. De hecho, María Pilar, eso están preguntando acá, mira, ¿se pueden ingerir los medicamentos con té? Es una pregunta que va sí o sí. No. Mira, tengo unas recomendaciones ahí en el PowerPoint de un poquitito evitar algunas, son consejos así como importantes para motivarlos a ustedes al cumplimiento. Creo que es la que viene probablemente. Ah, no, este es un dibujo de los alimentos para que ustedes vean cómo nos vamos nosotros, los alimentos tan sanos que tenemos ahí, cómo pueden interferir. Si ustedes toman, por ejemplo, alimentos ricos en calcio, va a interferir con la disponibilidad de los antibióticos, va a hacer menos efecto. Por ejemplo, nosotros necesitamos, las personas que toman anticoagulantes cuando están cosechando la palta y con algunas verduras, inclusive me acuerdo que unos colegas del Hospital de San Carlos, cuando cosechaban la uva, le pedían a todas las campesinas ahí, tenían que ajustarle la dosis en la época de la cosecha de anticoagulantes porque les pone menos disponible y tenían un riesgo mayor de producir trombos. Entonces hacían un ajuste de dosis a todos los trabajadores en época de cosecha. Entonces, de alguna manera es importante pedirle una recomendación también dentro del estado general de la salud, que la salud no es solamente el medicamento y la enfermedad, sino que también tiene que haber otro manejo del ejercicio, de la alimentación, ¿ya? Eso es muy importante, saber qué alimentos no pueden consumir o consumir no tan frecuentemente. Cuando una persona tiene problemas de colesterol, ya prácticamente no puede comer carne roja, carnes blancas principalmente, y tener acceso a otro tipo de fuente de proteínas, más a lo mejor de origen vegetal, pero fíjense que son importantes. Miren los alimentos, muchos de ellos son súper sanos, la palta o aguacate que le dicen allá en México y en España, interfiere con todos los tipos de anticoagulantes. Entonces, bueno, el jugo de pomelo, ya saben, por favor, yo me consideraría feliz que ya sepan que no consuman, porque a veces lo toman para bajar de peso y no interfiere con la disponibilidad de casi todos los medicamentos, así que absolutamente prohibido, se lo van a tomar un día para disfrutar un rico jugo de pomelo, pero lejos de la toma, al menos unas 2 horas después de la toma de los medicamentos. Entonces, Está interesante hay el algunos tema. medicamentos que se tienen que consumir, por ejemplo, la grisofulvina, que es un antimicótico, uno tiene que tener alimentos en el organismo de origen graso, entonces uno se lo toma con los alimentos, pero son recomendaciones que nosotros leemos en el envase. Me da la sensación que la siguiente puede estar. Bueno, aquí está un poquitito el resumen de lo que hablamos. Los alimentos ricos que tienen vitamina K, hasta el brócoli, la coliflor, qué sé yo, también los alimentos ricos en tiramina. Todos estos alimentos, el brócoli y la coliflor, son importantes incorporarlos a la dieta, pero medido, no comerse una coliflor entera, sino que en forma, digamos, equilibrada dentro. También el usar grandes cantidades de ajo pueden afectar a los anticoagulantes como el tipo de la warfarina, que es uno de los más vendidos en nuestro país, o los alimentos también ricos en tiramina, que inclusive
pueden provocar un aumento de la presión en pacientes que están tomando antidepresivos, entonces hay que evitarlo. ¿Mm? Entonces, dentro de esto, bueno, recalcar, los medicamentos se toman. Y aquí está una regla que ojalá las vamos a ir leyendo porque son puntos importantes. Por favor, de aquí en adelante, yo me consideraría la más feliz del mundo si ustedes empiezan a leer los prospectos de los medicamentos. Sé que vienen con una letra pequeñita, pero lo pueden leer con una lupa. También es muy importante, algunos de ustedes cuando vaya al médico, comenten al médico que es alérgico o intolerante a algún tipo o que está tomando una dieta especial, porque de alguna manera puede influir en la elección de una estrategia terapéutica o de otra, ¿ya? También es importante, si están tomando algún complejo, que lo compran, el uso de las vitaminas. Hay algunas vitaminas, por ejemplo, ya empieza la gente a tomar un complejo que tiene calcio, después el médico le había dado otro medicamento que también tenía calcio, y además están tomando mucha cantidad de semillas que son ricas en calcio, de repente podemos tener los riesgos de la hipervitaminosis, en particular el calcio. Tanto calcio toma la gente en forma como se venden, son, digamos, son sin receta las vitaminas. Ojo y cuidado con el consumo de tomar tanto calcio u otros elementos minerales o vitaminas, porque algunas hipervitaminosis, mucha cantidad de vitaminas, pueden producir condiciones también de alguna patología, en particular del calcio, puede rigidizar alguna estructura y favorecer inclusive el riesgo de quebradura y trizadura, y porque se coloca, es más fácil, una persona en vez de tener esa flexibilidad de algunas estructuras, como tienen más calcio, y formar también cálculos. Entonces, ojo. Entonces, por eso es importante, si están tomando las vitaminas aquí en Chile se registran como alimento, ¿ya? Entonces, no están sujetas al control como si fuera medicamento, entonces, ojo con los complementos. También es importante recordar y pedirle al médico que la anote claramente al ladito de la receta, la instrucción, cada 12 horas, cada 8 horas, tómeselo en la mañana en ayuna, evitar el jugo de pomelo y siempre tomar con agua, nunca con alcohol ni con leche, ¿ya? A mí inclusive cuando chica parece que algunos medicamentos me los daban con leche para que no me cayera mal el estómago, pero no, por favor, sobre todo con los antibióticos, disminuye la biodisponibilidad de los antibióticos, imagínense, súper importante. Tremendo. Tremenda información que, ojo, insisto, papel y lápiz, gente linda, para anotar este tipo de recomendaciones. Acá María del Pilar, bueno, me preguntaron o si los medicamentos se pueden consumir con té, preguntaba Montserrat Sánchez, hay una pariente tuya a lo mejor. ¿Se pueden tomar polivitamínicos sin prescripción médica después de los 55 años? Mira, siempre es conveniente ir a un control. ¿Por qué? Porque algunas veces algunos complejos vitamínicos tienen calcio, tienen fósforo, y a veces se pueden producir el riesgo de las hipervitaminosis. El que te comentaba recién, por ejemplo, con el caso del calcio, entonces, no, voy a tomar vitamina C yo por mi cuenta con el colágeno hidrolizado en la noche, 1 gramo, y el colágeno además venía con vitamina C. Ay, me voy a comprar un suplemento que es para personas mayores que también tiene otra cantidad de calcio, entonces puede producirnos, en vez de un efecto beneficioso, digamos, la dosis hacia el veneno. Esa es una norma del tiempo de Galeno, el gran médico y farmacéutico romano, que en realidad la dosis hace el veneno. Entonces, si uno se siente bien, igual siempre conviene hacerse un chequeo y decirle, mire, el doctor, me encantaría que me dé un suplemento, lo puedo tomar 2 veces al año. Después uno lo toma. Yo cuando empiezo a las clases en marzo y me tomo un suplemento, pero yo a la primera cosa voy al médico y no me gusta automedicarme, salvo que sea una automedicación responsable, pero en realidad lo evito. Perfecto. Mira, otra pregunta. ¿Dónde se pueden buscar las interacciones que existen entre medicamentos?
Esto está descrito, por Mira, ejemplo, cuando sí, tú tengas un medicamento, una prescripción, describen la... mira, por supuesto, hay páginas que son para pacientes y hay otras páginas que son ya para profesionales que el lenguaje que utilizan es un poquito diferencial. Hay una página en Estados Unidos que es de mucha calidad, que es el Medline, lo puedes publicar, a ver, Sí, no sé. pero es una página, Medline, se escribe Medline, Sí. que es de .com en Estados español Unidos. incluso sale. Sí, entonces ustedes pueden buscar ahí el medicamento o la patología que tienen y tiene una información muy completa de la enfermedad, de los síntomas, el tratamiento, los medicamentos, los cuidados de los medicamentos. Siempre es conveniente que la información que revisen en Internet sea una información que esté de páginas que sean oficiales, que tengan alguna garantía de calidad, porque a veces hay información incorrecta cuando la fuente no es una página que no sea a lo mejor patrocinada por el ministerio, sino que por una revista magazine. eh, Aquí, mira, voy a publicar la... entonces, siempre es importante esa misma. Ven, Esta es una página que dame tiene un segundo, una María Pilar. parte para que todos los pacientes la entiendan, viene en un lenguaje, es muy didáctica. Cada uno de ustedes que tiene una patología, es importante que vaya conociendo la enfermedad para que distinga cuando la enfermedad realmente la tenemos mantenida, cuáles son las conductas saludables, y nos da cuenta también de algún síntoma de algo que tenemos que consultar. Entonces, cuando uno tiene una enfermedad, ya lleva un tiempo, va conociendo los síntomas, pero cuando uno está recién tomando un medicamento, anotemos todas las cosas que nos pasan y si vemos algo que es algo inusual que nos pasó, apuntémoslo y después consultamos al médico, ¿ya? Yo diría que esa es una página muy buena porque es una información de calidad. Entonces nosotros necesitamos tener pacientes que se cuiden mucho y que cada vez vayan adquiriendo, se vayan empoderando. Y lo rico es que si le descubrieron una enfermedad, pucha, qué bueno que se la descubrieron. ¿Por qué? Porque va a permitir tomar medicamento en el tiempo oportuno, en la dosis correcta y un manejo sanitario adecuado para que tenga una linda calidad de vida, disfruten a los hijos, a los nietos o tataranietos y bisnietos. Así que en realidad ese es un consejo un poquito de oro. Perfecto. Otra pregunta, aprovechemos, a ver. Vamos a ver. Yo intenté buscar el medicamento, no me salió. Bueno, sirve el cloruro de magnesio. Otra que está. Bueno, aquí pregunta: ¿es cierto que no hay evidencia científica que el colágeno ayude efectivamente a los tejidos blandos? Ahí, bueno, ¿a qué nos referimos con tejido blando? Tal vez con cartílago. Yo ahí puedo hacer mi introducción respecto a mi ramo de farmacología en el segundo o tercer año de carrera de Kine. Recuerdo que describen la relación del piascledine, en este caso en proceso de artrosis. Se hizo un estudio en ratas que describen que administrando piascledine en 3 meses en un periodo de largo plazo, las ratas que se les indujo artrosis volvieron a generar cartílago. Ojo, esto se hizo en ratas. ¿Por qué? Y todavía me recuerdo claramente en esta clase el profesor que nos dijo, en las personas hay porcentaje que el piascledine les sirve y otro porcentaje que no. Va a depender también de cada condición. ¿Qué me puedes aportar o corroborar respecto a la Mira, información, María Pilar? dos cosas importantes del colágeno hidrolizado. El colágeno que proviene de la jalea, de las sopas de huesitos o buco, es un colágeno, es una proteína. Va a llegar al estómago, se va a disgregar. No todo, no va a estar disponible a lo mejor como la entidad química, la molécula química para ir a parchar después una articulación. Se aprovecha poquito, sirve, pero se aprovecha poquito. El colágeno hidrolizado, al colágeno se le agrega tecnológicamente, la industria farmacéutica en el laboratorio que lo hace, se le agregan unas moléculas de agua que a grande atraviesa fácilmente por el intestino hacia la sangre y resulta que está el colágeno disponible para
parchar inmediatamente aquella parte que el colágeno, el cartílago se empezó a dañar. Ese es un mecanismo de acción. El piascledine es un fitofármaco que es un insaponificable de Persea gratísima y Licinemax, que es un tipo de soya y Soya palta. y palta, exacto. Era como un tercio de soya y 2 tercios palta. Mira, Claro, y así igual se fíjense ve. que la gracia que tiene el piascledin es que inhibe a la sustancia que destruye el colágeno. Entonces, normalmente se suele administrar el colágeno en la noche con un agregado de vitamina C, indican, no encontraba una casuística, y ese colágeno es un colágeno que proviene del cerdo. Algunas personas veganas no toman colágeno hidrolizado por esa razón. Y en las mañanas, con el desayuno, se suele tomar el piascledin y uno hace pulsos con el piascledin, pero es un fitofármaco. Es decir, que cuando se registró aquí en Chile, viene de Alemania, lo importa Farminvesti creo que es, pero está registrado con estudios clínicos que ameritan y que dan cuenta de esa acción terapéutica. Entonces, estamos tratando la pérdida y el daño del cartílago a través de dos mecanismos distintos, parchando con el colágeno hidrolizado y además inhibiendo la, la destrucción del colágeno. Perfecto, perfecto. Tremenda presentación, chicos. O sea, yo aquí estaría horas y horas. Ahora sí, ojo, precaución acá con este concepto de automedicación, insisto, no porque el vecino, la vecina, tu hija, tu hijo, tu pariente, quien sea, te diga, a mí me hizo bien, tómatelo porque a ti te puede, ojo, te puede hacer bien. Sí o sí, favorecer siempre el consejo del médico, ¿vale? Ahora bien, si estás consumiendo algún médico y te está generando alguna reacción adversa, tienes que preguntarle y comentárselo, ¿vale? Mira, aquí respecto a la automedicación es una idea muy cortita. La automedicación corresponde cuando a lo mejor tenemos una familia, una tía, un primo, una hermana, nuestra vecina que nos quiere mucho, que nos ve que estamos y dice, oye, yo tomé algo que me hizo bien, pero en realidad a la vecina le hizo bien porque tenía ciertas patologías, el organismo, existe una variabilidad de los medicamentos que está regida por nuestra propia genética por un lado, pero también en la condición. A lo mejor la vecina no tiene hipertensión ni tiene diabetes, pero yo sí que tengo hipertensión y diabetes, entonces en realidad a la mejor persona que le pueden hacer es preguntar al farmacéutico cuando van a la farmacia. A veces es importante porque viene un fin de semana, no podemos salir o no tenemos hora, entonces uno vaya y le pregunta, quiero hablar con el farmacéutico. Y él le va a decir, mira, te podrías tomar 1 o 2 dosis, pero es importante que tú el lunes a primera hora, aunque sea, vayas pidas hora con tu especialista y le cuentas esto y le dices que tomaste esto en este fin de semana. A veces uno ve que es una problemática grande y uno dice, mira, no, inmediatamente tienes que ir al médico porque esto puede ser indicador de otra cosa, ¿ya? Entonces, la automedicación tiene que ser, hay algunos conceptos que se habla de la automedicación responsable cuando uno toma un par de dosis mientras que tiene la hora de visita al médico, pero en general la tenemos que evitar. Fíjense que la cantidad de personas que se automedican es altísima. Dentro de las problemáticas que vemos, mira, podemos destacar la que viene a continuación, que son 5 temas que los dejo para la reflexión. Pueden agravar una enfermedad, sobre todo a la persona viene un problema de salud pública mundial, sobre la resistencia a los antibióticos, ocultamos una problemática porque la tenemos inhibida, un dolor lo tenemos inhibido, el dolor a veces es importante, una señal de alerta, y si no sentimos dolor, no tenemos ese mecanismo de alerta. Y también podemos sufrir una intoxicación, ¿ya? Yo misma cuando chica, de pura intrusa, me comí unos quiquís que tenía mi mamá o mi papá, y era una sulfa, y terminé hospitalizada y casi me hizo perder un riñón, porque era alérgica a la sulfa. Entonces de ahí que es muy importante siempre esto visualizado. Mira, puedes ir a la siguiente, inclusive nos podemos soltar una que es un poquitito que
en la que hablamos, pero ¿qué es la reflexión que nosotros tenemos que hacer? Que siempre va a haber un profesional que nos va a dar una información sobre el uso correcto. A veces las personas que son diabéticas la pueden obtener de una enfermera, las que van al médico es un médico, y en el momento de comprar aprovechen que hay un farmacéutico, saquémoslo de la oficina y vamos al mesón y le preguntamos. Ellos van a estar felices de atenderlo, bueno, su gran mayoría. Así que, entonces, finalmente, dentro de los que nos puede pasar por automedicarnos, contrarrestar el efecto de un medicamento, aumentar la resistencia bacteriana, tener una interacción, encubrir enfermedades o algún signo que es importante que está esperando el médico, y también la eficacia de un tratamiento que ya está instalado en un paciente. Eso es claro, ¿ya? Y no sé si tenía alguna más. Ah, un pensamiento que siempre cuando termino algo me encanta darle una reflexión. La salud, decía Lao Tse, que es un extraordinario filósofo chino, dice que la salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro, pero la confianza es el mayor amigo. Entonces, la reflexión acá es que los medicamentos tomados en la dosis adecuada, con conocimiento, eso de alguna manera nos va a traer un gran tesoro que vamos a tener, nos vamos a sentir bien. Nada mejor que sentirnos bien, tener una enfermedad muy controladita, y eso nos va a permitir disfrutar y aprovechar nuestra vida muy bien. Perfecto. Tremenda presentación, María Pilar. Muchas, pero muchas gracias. Mira, te voy a leer algunos comentarios. Dice Rosa Navarrete. Hola, muy bueno el programa de medicamentos. A veces, por ignorancia, no sabemos cómo tomarlos. Felicitaciones. Acá Diana nos pregunta, ¿la mañana es el mejor horario para consumir las vitaminas orales y el omega 3? Mira, las vitaminas en lo habitual es un muy buen horario dentro de la mañana. Nuestro cuerpo tiene ritmos circadianos y precisamente en la mañana se activan todos nuestros sistemas y es una buena hora para mejorar la eficacia. A veces el colágeno hidrolizado, hay algunos estudios que indican que se toma en la noche con vitamina C como para mejorar el proceso. Hay algunos artículos científicos que apoyan eso, pero también hay otros que no lo apoyan, es decir, que no se sabe todavía. Siempre es importante, y el omega 3 se suele indicar que se toma a la hora de almuerzo, ¿ya? Y depende también de la dosis. Normalmente viene medido en unidades de dosis diaria. Los DHA entonces a veces indican 1 o 2 al día. Por ejemplo, para déficit atencional, que también se ocupa, porque también sirve para prevenir el deterioro o detener un poquitito el deterioro cognitivo de un Alzheimer, por ejemplo. Son una cápsula diaria, pero lo habitual es que sean 2 cápsulas al almuerzo, ¿ya? A veces nuestros ritmos tienen, por ejemplo, en el día temprano tenemos la presión un poquitito alta, baja un poquitito a media mañana, después vuelve a subir a las 12 del día. Entonces, así como nuestros ciertos parámetros están en el día, los medicamentos también tienen una cronofarmacocinética. Medicamentos para el pulmón se toman en la noche. Los corticoides también tienen un ritmo y se aprovechan mucho mejor de noche. Los antihistamínicos de preferencia se toman en la noche precisamente para evitar tener esta modora, así que uno anda con sueño, y bien. Perfecto. Eso te puede servir de respuesta. Bueno, antes de seguir leyendo los comentarios, quiero comentarle, gente linda, bueno, sí o sí agradecer a María Pilar por esta gran presentación, una tremenda presentación en la cual se describen una visión diferente de los fármacos. Mucha gente le tiene terror o pavor a los medicamentos, incluso lo tratan de malos. Que no, de hecho, en la encuesta yo pregunté cuántos medicamentos deberían consumir las personas mayores y muchos me colocaron ninguno. Ahora bien, también como profesional de la salud tengo que recomendar el uso de los medicamentos. Ahora bien, ¿qué ocurre muchas veces con la visión de la medicina tradicional china? Yo como acupunturista, muchas veces
asisten pacientes porque dicen yo ya estoy chato o estoy muy enojado con la medicina convencional porque no me resuelve mi condición. Perfecto. Ojo, no hay que ser tan extremista. Eso mi visión integrativa me permite entregar este tipo de información. ¿Por qué? Porque los medicamentos, como ya lo describí en la presentación de vacunas, se rigen por una gran cantidad de estudios para que las personas los puedan consumir, ¿sí? Ahora bien, con la medicina tradicional china, en este caso, por ejemplo, con la acupuntura, también se pueden dar herramientas para que las personas puedan beneficiarse. Ojo, la medicina occidental tiene sus limitaciones. La medicina tradicional china también tiene sus limitaciones. ¿Cuál es mi visión? La medicina integrativa. Integrar medicina tradicional china con medicina convencional. Y esa unión, creo, y lo que he visto y se reflejan en los resultados de mis pacientes, esa unión hace la fuerza. No decir esto es terrible, esto es malo, no, vale. Veamos cómo se utiliza, cuándo debo utilizarlo y con qué constancia. Y es aquí cuando perfectamente nadie hace la autocrítica. No, es que me tomé 2 días, no me hizo resultado. Perfecto. Y ojo, nuestra mentalidad es tener una pastilla mágica, una píldora que la consumo y me alivia el dolor, me alivia mi gastritis que llevo hace 7 años, me alivia mi dolor de espalda. Ocurre también con la acupuntura o con la moxibustión o las diferentes técnicas. Queremos todo rápido, ¿por qué? Porque mi estilo de vida es funcionar, acción, ¿vale? Ojo, si ya has tenido una gran condición y por mucho tiempo, precaución. Es un proceso que hay que entender el contexto de la persona. En este caso, si el médico te indica los medicamentos, mantener los protocolos que te describen y claramente, insisto, se pueden complementar con diferentes terapias complementarias junto con, sí o sí, cambios de hábito. Y con eso, gente linda, también, ojo, tirón de oreja para todos nosotros. Determinar qué es lo que estamos haciendo para generar cambios. Si hacemos siempre lo mismo, nunca vamos a obtener resultados diferentes. Ojo ahí, gente linda. ¿Sí? Tirón de oreja para todos. ¿Qué te pareció, María Pilar, el tirón de oreja? Para todos. No, importante ser muy acogedor, siempre hay una primera vez, lo importante es que uno, la primera vez que eh, uno pasa por algún sistema, algo, lo importante es enmendar y después ya tomar cuidado, tenemos que tener una cultura del medicamento y sobre todo, tal como dices tú, reforzar que hay todo un mundo, no es solamente en fármaco y la enfermedad, sino que la alimentación, el ejercicio, la emoción también son parte importante de una enfermedad. Entonces, tengamos cuidado porque eso nos va a permitir tener una mejor calidad de vida, pasarlo mejor y poder también ser ciudadanos que aportemos mucho a nuestra sociedad con grandes temas que nos vienen a futuro. Exacto. Bueno, aquí yo alcancé a colocar un poquito esta sorpresa para comentarle a las personas mayores que estoy planificando un programa para personas mayores, específicamente para personas mayores que se va a llamar Autocuidado Mayor. ¿En qué consiste a grandes rasgos? Consiste en integrar ejercicio físico junto con información de salud, ¿vale? Todo esto, ya la información va a estar en los próximos días, en las próximas semanas, para que puedan participar en la modalidad online. ¿Cuál es la idea? Hacer ejercicio a distancia junto con aprender ciertos temas de salud, tal como lo que hemos visto en estos siglos de charlas de personas mayores. ¿Para qué? Para que el día de mañana tú tengas herramientas que te permitan, de cierto modo, conocer ciertas condiciones de salud, ciertas enfermedades, como lo conocemos nosotros en nuestra medicina occidental, y también tener estrategias para decir, vale, en esta condición de salud, por ejemplo, en la hipertensión, en diabetes, en un accidente cerebrovascular, ¿qué puedo hacer, vale? Para generar cambios. Y sí o sí, el ejercicio físico va a estar presente. Todo esto y más se viene en un futuro cercano, ¿vale? Por eso está la sorpresa, gente linda. María Pilar, voy a leer los comentarios ya para finalizar esta tremenda presentación. Dice, vamos a ver. Hola Sebastián, de lujo la clase, excelente relatora Pili. Se agradece este tipo de orientación respecto a la salud. A pesar de que mi patología no se mencionó, hay mucha información y de gran utilidad. Eso lo dice María Luz Villarroel. Hola, yo tomo Infor Pro 3, llevo la segunda caja, ¿está bien? Ahí desconozco, Rosa Navarrete, tu contexto, tu condición, ¿vale? Creo que desconozco si está bien o no, ¿vale? Hay que claramente que
entender tu condición. Sí, mira, general lo que valdría decir si fue recomendado, si fue automedicado, Claro. porque tampoco, por ejemplo, si uno va a tomar el colágeno una sola caja, en realidad lo que se acostumbra es dar un pulso más largo, o sea, no tiene efecto un mes porque también estos son medicamentos que requieren una pauta 6 meses, va a depender de la condición del paciente. Y lo importante es que si se está automedicando y está tomando vitamina, puede tener una hipervitaminosis. No hay que, se desconocen mucha información, por eso hay que tener cuidado. Ahí, María Pilar, aprovecho a preguntar, que también creo que lo vi en algún momento, respecto al consumo de vitamina C. Ahí preguntan si es que existe hipervitaminosis con vitamina C, siendo que esta se elimina por la orina. ¿Qué hay de cierto de eso? Mira, hay un principio general que muchos de los medicamentos se eliminan por la orina. Eso ocurre así, de hecho, ¿ya? Pero el problema es que hay algunas hipervitaminosis que son complicadas, entonces no está muy descrita y no podemos automedicarnos, o sea, nos tomamos, no, y esto le agregamos tanto de vitamina C, vamos a tomar esto que también tiene vitamina C. En realidad, en la vitamina C se vende, por ejemplo, la dosis de 2 gramos. Aquellas personas que estaban en primera línea, que estaban en una mucha exigencia de todo su organismo por los turnos y todo, estaban tomando una dosis muy alta de vitamina C para tener todo el sistema a punto, pero es por una exigencia particular, temporal en el tiempo y circunstancial. Cuando uno está a veces con el sistema, ha tenido una coronavirus, puede haber tenido una neumonía, por ejemplo, suelen indicar un pulso de 1 gramo diario también a aquellas personas que lo puedan comprar, pero 10 días, nada más que eso. Pero hay gente que empieza a tomar 1 gramo así meses. No tengo claro que puede producir algún daño, pero puede acidificar la orina y puede tener otros problemas. ¿Ya? O hay medicamentos que alcalinizan o acidifican la sangre y eso produce también alteración. Entonces, ojo con la cantidad de tiempo que se toman. Probablemente si viene todo en la misma caja va a tener una dosis, aportan un porcentaje más o menos bajito de la dosis. Pero hay que tener cuidado, más que nada por eso. Sería interesante, claro, el omega 3 se toma al almuerzo, pero el colágeno se toma en la noche. Si te fijas, entonces viene todo junto, habría que mirar la formulación que está tomando. Acá mira, Ana Luz dice, yo jamás me he automedicado, pues me da pavor por mis alergias. Excelente todo, he aprendido mucho. Felicitaciones para los dos, desde Veracruz, México. Nos saluda Ana Luz, María Pilar. ¿Cómo Gracias, se llamaba muchas el gracias. medicamento que evitaba la degradación del colágeno? Pregunta Diana. Ah, es el piascledine. Es un medicamento que su mecanismo de acción es inhibir a la sustancia que destruye el colágeno. Y esa sustancia se llama colagenasa. Entonces, es Una muy enzima. importante para el control del dolor en personas con artrosis, artritis, que ya son a veces propias de la edad. Exacto. Norma Cabrera, muchas gracias, felicitaciones, excelente presentación. María Teresa Rojas, extraordinaria Pili, muchas gracias. Recién llegué, Beatriz Quimido. Qué instructiva la presentación, gracias por esta charla, dice Diana. También lo dijo Nora. Montserrat Sánchez, así, excelente, supongo está diciendo, está con porras. Gracias, Sebastián. Beatriz, excelente. Muchas gracias, Rosa Navarrete. Gracias por compartir y saludos desde Morelia. Graciela González, Michoacán, México. Muy bien, gente linda. Muchas gracias a ustedes por estar el día acá, por hacer, insisto, esta actividad tan interactiva. Esperamos que les haya gustado. María Pilar, ¿algunas palabras de cierre? No, importante motivar. Sebastián es del área de la salud, yo también soy una profesional y en realidad para nosotros es un gran orgullo y nos llena de mucha energía poder compartir nuestro conocimiento y siempre nos encanta que los pacientes se empoderen, aprendan mucho su patología, aprendan del uso racional de los medicamentos y sean también agentes enseñando a las personas, a su familia. Entonces,
Creo que nos sentimos muy felices y contentos de poder aportar con nuestro granito de arena. Si alguna vez le cuentan, tiene alguna duda de algún grupo particular de medicamentos, podemos hacer un conversatorio así como el que hemos tenido hoy y ahí revisamos. Aunque no Cordial- esté trabajando en farmacia, pero le enseño a los alumnos y las cosas generales sí que las conozco. Cordialmente invitada para una próxima presentación, María Pilar. Siempre será bienvenida acá en Kinechen. Yo quiero, antes de irnos, sí o sí tengo que hacer esta pregunta. ¿Con qué se quedó la gente linda el día de hoy? ¿Qué es lo que se quedan de esta transmisión? Por favor, anótenlo en los comentarios para ir leyendo. ¿Con qué se quedan? Tal vez, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el jugo de pomelo. Yo, en particular, no consumo medicamentos, yo me hago mis terapias de acupuntura, pero en este caso sé que puedo consumir. Pero el día de mañana, si tengo que consumir, como dice María Pilar, 38% más probabilidades de presentar hipertensión, quizás debo tener precaución. Por favor, tanto en Instagram como en Facebook, ¿con qué se quedaron de esta presentación? Acá está diciendo muchas gracias, súper interesante. Vamos, deditos antes de despedir esta transmisión. Aquí me dicen que no debemos tomar antibióticos con leche. Tremendo dato, tremendo dato. ¿Con qué más se van quedando, gente linda? Por favor, vamos comentando para ya finalizar la transmisión del día de hoy. El pomelo estuvo bien buena la recomendación. Tal vez, por ejemplo, la automedicación. ¿Qué dice la gente linda? Vamos comentando. Los medicamentos tienen un momento para tomar, perfecto. Que los medicamentos solo se toman con agua, excelente, no ni con cerveza, ni con whisky, ni con pisco sour, ni con vodka, ni con nada, gente linda. No quiero seguir nombrando más bebidas que me da sed. Muy bien. No automedicarse y consultar. Los tratamientos son individuales. Tremendo, tremendo, tremendo. Muy bien, chicos, desde ya les recuerdo, se vienen próximas actividades en Kinechen, insisto, este programa autocuidado mayor, se viene un programa enfocado en personas mayores, autovalentes, que desean aumentar sus conocimientos en base a ciertas condiciones de salud y también realizar ejercicios físicos, similar al desafío de 21 días de ejercicios para personas mayores, que ojo, está ya disponible en el canal de YouTube de Kinechen, junto a las otras transmisiones. Si usted el día de mañana no sabe qué hacer, no quiere estudiar, quiere aprender, vaya a Kinechen en YouTube y va a encontrar mucha, pero mucha información. Acá dice Margarita Pérez, distanciar el consumo del té al almuerzo, sobre todo si estás consumiendo medicamentos. El pomelo, me quedé con el ojo cuadrado, nunca lo hubiera imaginado. Mira, Ana Luz, que debemos tomar los remedios con agua y el pomelo, ojo a Nora, y el pomelo no hay que tomarlo con los medicamentos, ¿vale? No a la automedicación, que los medicamentos solo se toman con agua, buenísimo. Gracias a ustedes por la orientación, me quedo con la orientación respecto a cómo y cuándo tomar los medicamentos y no automedicarse. Que los antibióticos se potencian con licor, broma, solo con agua. En la feria yo compraba pomelo, vale. Gente linda, María Pilar, muchas, pero muchas gracias. Espero que estés muy bien, cordialmente invitada para una próxima transmisión. Y la gente linda, siga acá a Kinechen. Si no siguen a Kinechen, síganlo en Facebook, Instagram y en YouTube. Y de esta manera van a poder obtener más información en este día jueves, día de ciclo de charlas para personas mayores. Nos vemos en una próxima presentación. María Pilar, muchas, pero muchas gracias. Igual, muchas gracias a todos ustedes y a ti especialmente, Seba. Vale, nos vemos, gente linda, que estén todos muy, pero muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao.